Pues por favor, Toño, si tú nos quieres guiar en una pequeña oración, vamos a empezar el estudio. Señor, te damos gracias porque nos permites estar esta noche aquí aprendiendo y estudiando tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos llevar esta palabra a otras personas, siendo nosotros tus discípulos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor, sí. Pues hemos estado en el capítulo 21 ahora del Evangelio de Lucas, en donde pues nos está diciendo Jesús cosas maravillosas para todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, y nos da la gran esperanza de que Él regresa a la tierra. La semana pasada empezamos el discurso, el que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Valentina, si quieres, por favor, vente a sentar o vete a comer a la cocina, pero no las dos cosas. Entonces, Lucas capítulo 21, empezando en el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿O qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. La semana pasada empezamos a analizar estos versículos que se titulan el discurso del Monte de los Olivos. Yo no sé si Jesús dijo esto en el Monte de los Olivos o camino al Monte de los Olivos. Iban caminando y vieron el templo y estaban muy sorprendidos, muy pues maravillados de la gran arquitectura del templo, y Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra porque el templo será destruido. Y esto pasó 30 años después con la llegada de Tito y su ejército romano, en donde literalmente aniquilaron Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra de ese templo, conforme a la profecía de Jesús. Pero ahora vamos un poco más adelante en este discurso de los Olivos 2, podemos decir, y la pregunta que nos podríamos hacer, que es en donde yo me quiero aterrizar en esta noche, es ¿por qué? ¿Por qué Jesús va a regresar nuevamente a la tierra? Ya vino la primera vez y vino con el específico propósito de abrir las puertas del cielo para que el hombre pudiera entrar al cielo, que si no hubiera sido por la muerte, sacrificio de Jesús, esas puertas todavía hoy permanecerían totalmente cerradas. Él vino con el propósito de ir a la cruz y morir por el hombre para que la cuenta esté pagada para todos aquellos que se apoderasen de ese sacrificio de la cruz. Y ahí Él gritó: consumado es, el pago está completo, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera venida de Cristo a la tierra. Pero la Biblia habla ampliamente de una segunda venida. Una segunda venida en donde los judíos la confundieron con la primera. Las profecías del Antiguo Testamento claramente decían que Jesús, que el Mesías vendría a reinar a la tierra. Y eso no fue lo que pasó durante esta primera venida, sino que nació humildemente, vivió humildemente y murió como criminal. En ningún momento
se cumplieron esas profecías del reinado del Mesías en la tierra. Eso se cumplirá en el futuro con esa segunda venida de Cristo a la tierra. Y el tema de profecía futura, si puedes ayudarme, el tema de profecía futura, allí en la Biblia, pues sí es importante. Es muy extenso lo que dice la Biblia acerca del futuro y no debemos ignorarlo. Hay grupos que le ponen tanto énfasis que nada más hablan de eso. Y pues no, tampoco se vale, porque sí hay grandes temas importantes en la Biblia, pero al mismo tiempo no debemos nosotros de ignorar lo que dice Dios en la escatología, que es el estudio de las cosas futuras que van a pasar según Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías. Sí hay que ponerle atención a lo que dice Dios acerca del futuro. Las profecías comprenden 1/5 de las Escrituras, entonces sí son importantes. Y de ese 1/5, 1/3 ya se cumplió con la primera venida de Cristo a la tierra. Ahorita vamos a ver cómo profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas por Cristo durante su vida y su pasión, durante su estancia en la tierra. Pero, pues todavía faltan 2/3. Todavía faltan como unas 200 profecías que están por cumplirse en su segunda venida. Y muchos piensan que bueno, eso no pasará. Hemos dicho aquí que el apóstol Pablo estaba ya muy certero de que Cristo regresaba a la tierra durante la vida de Pablo. Él pensaba que ya era algo inmediato. Y han pasado, sin embargo, 2000 años y esto no ha sucedido. El apóstol Pablo, por citar algún pasaje de él en este aspecto, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, él dice lo siguiente. Dice en capítulo 4, versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que dice que nosotros que vivimos, está incluyendo él en su generación, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, está otra vez incluyéndose él, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, pues Pablo tenía la confianza de que la venida del Señor se llevaría a cabo durante su vida. Sin embargo, pues en otras partes de la Biblia vemos que él nunca dijo cuándo vendría. Él dijo que habría señales que podríamos nosotros especular o ciertamente escudriñar, examinar de su venida, pero no la fecha exacta, porque solamente el Padre en su sola potestad sabe cuándo será esto. Allá en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, dice: no ignoréis esto. Segunda de Pedro 3:8. No ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Dios tiene su tiempo de cuando Él va a venir, vendrá certeramente, esa fecha está fija en su calendario, mas Él está esperando que esas personas que todavía están por aceptar, recibir a Cristo en su corazón, lo hagan, puesto que cuando Él venga ya será otra cosa muy diferente y se habrá acabado el tiempo de gracia. El tiempo de gracia es aquel que uno puede recibir a Cristo, pues gratuitamente, basado en el sacrificio de la cruz. Pero ese tiempo terminará según la paciencia de Dios. Por lo tanto, pues sí hay muchas personas que piensan que esto es un cuento, que la verdad, pues, no, Cristo no va a venir nunca a la tierra, pues, esto seguimos esperándolo y realmente no es así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 3 y 4, que dice así, segunda de Pedro 3 y 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pues no es así, porque las cosas no permanecen así desde el principio de la creación. Dios hizo los cielos y la tierra y han pasado muchas cosas. Inclusive Dios tuvo un diluvio. Capítulo 7, capítulo 8 de Génesis, que probablemente acabas tú de pasar por él. En donde Dios le dijo a Noé que él iba a destruir a la tierra con todos sus habitantes, porque la maldad había llegado hasta la total consumación del tiempo de Dios. Pero él preservó a Noé, un hombre justo, y a sus hijos para empezar de nuevo con una nueva creación o una nueva generación de hombres en la tierra. Y él trajo el diluvio. Está comprobado científicamente, el diluvio sí fue y se destruyó toda la tierra. Entonces no, las cosas no permanecieron como siempre. Vendrá otra vez otra destrucción, porque otra vez estamos, pues peor que nunca, en gran maldad en la tierra, en donde pues el hombre no entiende que Dios no deja pasar eso. Y dice aquí mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que la tierra se destruirá. Cuando vino el diluvio, ahí en el capítulo 9 de Génesis, tú te acuerdas, Mari Carmen, que Dios dice que Él no volvería a destruir la tierra por agua y pondría una señal en el cielo para tal caso, y es el arco iris, ¿verdad? Entonces con el arco iris pues nos recordamos la gran promesa de Dios de que la tierra no sufrirá otro diluvio. Pero dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia habla de que la siguiente destrucción de la tierra será por fuego. Y aquí pues vemos ya que la ciencia puede comprobar este versículo de que los elementos ardiendo serán deshechos. Eso ya se puede hacer aún con los elementos más difíciles de que ardan. Entonces pues así será en esos tiempos. La segunda venida de Cristo no es un cuento, es certera. Lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, cuando Jesús, después de estar 40 días resucitado en la tierra y habiéndose aparecido a sus discípulos, porque no se apareció a todo el mundo, para nada, nada más se apareció a los suyos. Y dice la Biblia que allá en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículos 10 y 11,
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaba ascendiendo Jesús después de esos 40 días de tiempo de resurrección en la tierra. Y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y luego, pues allá en Apocalipsis, ¿cómo termina la Biblia? El último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:20, dice la palabra de Dios, escribiendo el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Entonces, pues vamos a ver que está por toda la Biblia, de que la venida de Cristo a la tierra es certera. Pero en esta ocasión no vendrá como la primera vez. No vendrá como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo y que viene a morir por el hombre, siendo humillado, siendo vejado, siendo realmente matado por la maldad del hombre. Vendrá muy diferente y vendrá a traer juicio. Vamos a ver que con Dios no se juega, y aquellos que piensan que ya la libraron porque Dios ya se le olvidó, pues a Dios no se le olvida nada, y vendrá a traer juicio. Juicio a esta tierra perversa. Una de las señales será precisamente la destrucción de la tierra misma, puesto que no habrá ya nada que componer o reparar. Hoy mismo ya no lo hay. Vemos cómo están las cosas en la tierra y están peor que en los tiempos de Noé. Y mira cómo estaban en los tiempos de Noé, leyendo allá Génesis capítulo 6, nada más un versículo para que veas lo que pensaba Dios en esos tiempos. Génesis 6, versículos 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre que hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues dice segunda de Timoteo que estamos peor, porque en los postreros tiempos la maldad será mayor que nunca. Y no es que no haya habido maldad en todos estos siglos, siglo XIII y XIV y XV y XIX, pero se va aumentando, se va divulgando, se va haciendo la norma del hombre, en donde el hombre ya piensa que la maldad pues es algo normal, es algo natural, es algo inherente en el diseño del hombre, lo cual pues está totalmente equivocado. Así es. Y entonces pues veremos pronto que esto es así. Y Jesús, en ese discurso de los olivos, Él quiere hablar de esto. Y Él quiere decirnos qué es lo que pasará, cómo pasará y por qué pasará. Y en esta noche solamente nos vamos a concentrar en el por qué es importante que Cristo cumpla su promesa de que Él viene de nuevo a la tierra. Hay un versículo ahí en Números, capítulo 32, versículo 23, que lo cito con frecuencia. La segunda parte de ese versículo dice: ciertamente el pecado te alcanzará. El hombre piensa que no, pero tarde o temprano las cosas tienen que ser pagadas. Las consecuencias de nuestra maldad tendrá su
su cuenta. Números 32, 23, la última parte de ese versículo. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice así. Dice segunda de Tesalonicenses 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, dice la Biblia. Bueno, pues ciertamente es eso, y ya leí también segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. 3:9 de segunda de Pedro. Pues no te engañes con las mentiras de este mundo, que pues no pasa nada, que Dios está muerto, que Dios es un cuento ya de la era medieval, sino que Él tiene un plan de los siglos y lo está llevando a cabo. A Dios nadie lo sorprende, a Dios nadie le cambia su calendario. Ciertamente Él hará lo que tiene que hacer, y está todo conformado en la Biblia para que el hombre entienda de que esto es certero y de que ahí viene. Lucas 17, 24. Lucas 17, 24. Dice Lucas 17, 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y en el capítulo 12, versículo 35, ahí mismo de Lucas 12, 35, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cuál es entonces la razón de que este evento sea tan importante y se cumpla según el reloj de Dios? Pues hay tres cosas rápidas que podemos ver, y ya se me está ya realmente yendo el tiempo, pero una es las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas. La segunda es el plan de Dios, el programa que tiene Dios. Y la tercera es las prioridades de Dios. Y vamos a verlo rápidamente para que tampoco no se nos vaya el tiempo y no terminemos el estudio. Número uno, las promesas de Dios. Dios ha prometido que Él regresa a la tierra, que Él pondrá orden en una tierra que está ahorita caída, que está ahorita maldita, que está ahorita en total desorden por el pecado de Adán y Eva, por nuestro pecado. Nosotros hemos desobedecido a Dios y por lo tanto este mundo tiene fin, y Él lo promete. Dios no miente,
Él cumple sus promesas. Precisamente Tito capítulo 1 versículo 2, Tito capítulo 1 versículo 2 dice que Dios no miente. Y Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Dios va a cumplir las promesas, todas las promesas que están en este libro, que son muchísimas, y que ahorita nada más estamos refiriendo a sus promesas en cuanto a la venida de Cristo a la tierra. Algunas de esas promesas pues ya fueron cumplidas con la primera venida de Cristo, como Isaías 7:14, en donde dice que la Virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa promesa ya se cumplió. Miqueas 5:2 nos dice con exactitud que Jesús iba a nacer en Belén, no en Jerusalén, sino en esta pequeña aldea que conocemos como Belén. Y ahí están esas profecías muy antes de que naciera Jesús. Jesús prometió todo eso, y bueno, hay muchas otras promesas, como la promesa de que no será quebrantado hueso suyo. Esa está en el Salmo 34:20, y efectivamente cuando los soldados ya fueron a quebrarle las piernas a Jesús, él ya había muerto y por lo tanto pues no lo hicieron, cumpliéndose así la promesa. O todo el Salmo 22, que habla de cómo Cristo murió crucificado. Cuando se escribió ese salmo, pues no había nada de esa muerte de crucifixión, que realmente fue inventada muchos años después con los romanos, siglos después con los romanos, pero es una profecía cumplida. Otras están por cumplirse, como por ejemplo Juan 14:3, en donde Jesús le dice a sus discípulos, ahí en Juan 14:3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y habla de esa segunda venida. Marcos 14:62, Marcos 14:62, vamos a ver qué nos dice ese versículo. Marcos 14:62. Jesús le dijo: yo soy, le dice a Pilato, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya aún inclusive cuando estaba en juicio para que lo mataran, él está hablando de esta profecía, y hay muchas de sus parábolas que hablan de esa venida de Cristo a la tierra, como por ejemplo Mateo 24:45, Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle así haciendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, pues Dios lo promete, Jesús lo promete, el Espíritu Santo que Jesús deja cuando Él sale de la tierra, Él dice a los apóstoles que no quedarán abandonados. Si cuando yo me fuere, yo os mandaré un consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Él es el vicario de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, Dios mismo, en la forma de el Espíritu Santo. Y Él, a través de las escrituras del apóstol Pablo, nos dice de esta segunda venida de Cristo. Filipenses 3:20.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede transformar a sí mismo todas las cosas. Él vendrá, Él transformará, Él cambiará todas las cosas en su venida. El tiempo de los gentiles, como se denomina este tiempo, en donde son los gentiles los que reinan y los judíos están ahorita bajo una temporal maldición de Dios, terminará. Todo esto, el sistema mundial como lo conocemos, todo eso terminará. La tierra como la conocemos, con toda su maldad, con toda su sangre, en donde los animales tienen que matar para comer y donde la selva no es tan bonita como tú pareces, sino está llena de sangre y llena de muerte, todo eso cambiará. Y la naturaleza, dice la Biblia, que gime esperando la redención cuando venga el Señor Jesucristo, y lo puedes leer en Romanos 8:22. Sí, entonces pues las promesas de Dios se van a cumplir. Santiago 5, un pasaje maravilloso acerca de la venida de Cristo. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, que como el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la temprana agua y tardía, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Las promesas de Dios, irrevocables, eternas, totalmente confirmadas y que se llevarán a cabo. Número 2, no solamente las promesas de Dios, sino el programa específico que tiene Dios. No pensemos que Dios pues lo han agarrado en curva y entonces tiene que cambiar sus planes porque ya pasó esto que no había considerado y que de repente pues le vino de sorpresa. Pues para nada, ¿verdad? Dios tiene control de todas las cosas, siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá, y Él tiene un programa específico de por qué hizo esto, para qué lo hizo y qué finalidad tiene y cuándo terminará. El programa de Dios, y el programa de Dios se extiende desde la venida de Cristo por los suyos, que es unos cuantos años de que Cristo venga a reinar a la tierra, hasta la venida de Cristo con los suyos a reinar la tierra por 1000 años, para que nosotros veamos el diseño original de lo que Dios hizo, que ahorita pues no lo podemos ver porque está todo de cabeza. Sí, Dios promete que Él viene. Apocalipsis 19, versículo 11, nos dice la palabra de Dios en ese capítulo de Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era o es el Verbo de Dios. Pues eso es cuando Cristo regresa a la tierra a reinar un milenio, 1000 años. Va a reinar Él físicamente allí en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que Él regresará, ¿sabes a dónde? Descenderá del cielo al monte de los olivos, de donde partió. Y será muy diferente. Él vendrá a reinar con vara de hierro, dice Isaías capítulo 5, creo.
Y las naciones, pues todos se doblegarán a Cristo. Y así como todo habla en contra de Dios en este momento, Él cambiará las cosas y todo será a favor de Dios, porque Él físicamente reinará en la tierra. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia habla de ese pequeño periodo de 7 años que precede a la venida de Cristo a reinar a la tierra, en donde los cristianos serán tomados de la tierra y llevados a las bodas del Cordero, en donde el Cordero será el esposo casándose con su esposa, con su novia, que es su iglesia, todos los creyentes de todos los tiempos. Las bodas del Cordero. El programa de Dios. Pero también el programa de Dios habla de que hay un juicio a las naciones que Cristo tendrá sobre ellas. Mateo 25:31 nos habla de ese juicio. Cuando Cristo venga a la tierra, eso está en su programa. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, porque nosotros vendremos con Él, todos los que hemos recibido a Cristo, vendremos a reinar con Él esos 1000 años. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Será el juicio a las naciones. Pero también dentro de su programa está la restauración de su pueblo. Dios, que cumple sus pactos y sus promesas, hizo un pacto con Israel. Un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Un pacto que ha sido quebrado, que está temporalmente roto desde la muerte de Cristo, cuando la maldición de su muerte cayó sobre los judíos y han estado sufriendo por 2000 años. Pero vendrá la restauración. Esta restauración está bien pronosticada aquí en la tierra durante esa segunda venida de Cristo. Romanos 11, 26 y 27. Romanos 11, 26 y 27. Y dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ezequiel tiene mucho que decir acerca de esta restauración de un pueblo que ya no debería de existir en estos momentos. Con tanta persecución en estos 2000 años, hace mucho que debería de haberse extinguido, como muchos otros pueblos lo han hecho. Pero Dios los ha preservado milagrosamente porque tiene un pacto específico con ellos. Y dice Ezequiel capítulo 36 de Ezequiel, allí en el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. No lo hace por Israel, lo hace porque Él cumple todos los pactos que Él tiene. Y también podemos verlo en Ezequiel 20, aquí mismo en otro pasaje, de cómo Israel será restituido a ser el gran pueblo de Dios. Vivo yo, dice Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Sí, Él tiene un plan de los siglos, se va a cumplir, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede desviar, nadie lo puede hacer que Él cambie del plan que ha hecho desde antes de los siglos. Y número 3, las prioridades de Dios. ¿Por qué viene Cristo otra vez a la tierra? ¿Qué importancia puede tener eso? Pues es que hay gran prioridad de ciertas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y obviamente la primera es la vindicación de Cristo ante el mundo y ante sus propios ángeles. Cristo, que derramó toda su sangre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que murió por el hombre de una manera humillante, terrible, pensando que el hombre podía matar literalmente a Dios. Pero está muy equivocado, porque Dios resucitó al tercer día, y ahora vendrá la vindicación de Cristo a exaltación. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, pero toda rodilla, dice Filipenses 2, 6 al 8, se doblará ante el señorío de Cristo. Los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y todos nombrarán que Cristo es el Señor. Y Él viene para que sepamos que no es el Cristo que nosotros conocemos. Cuando Juan allí en Apocalipsis capítulo 1 lo vio, dice que se desmayó. Y dice, yo soy aquel que estuve muerto y vivo. Yo soy el principio y el fin. Y Juan no lo puede reconocer, estuvo con él. Pero es que no es el mismo Cristo. Es el verdadero Cristo que viene de otra manera muy diferente. En su resurrección solamente un puñado de hombres lo vieron. Y la mayoría piensa todavía que pues no, nunca resucitó. Pero en aquel día, dice la Biblia, que todo el mundo lo verá. Y hoy con la tecnología pues es facilísimo eso, ¿no? Todos verán la venida del Señor. Mateo 24, 29 y 30, dice así, Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, Cristo regresa. Será muy diferente cuando Él venga. Él vendrá como el gran Rey que viene a juzgar aquello que con tanta paciencia esperó por siglos y siglos, milenios, para que el hombre cambiara, para que el hombre entendiera que
que con Dios no se juega. Apocalipsis 19:15, Apocalipsis 19:15, que dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes y de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La llegada de Cristo a la tierra. Pero dentro de esas prioridades tenemos otra prioridad muy importante que a Dios le importa muchísimo, que es la destrucción y humillación final del gran enemigo de Dios, que ha hecho todo esto durante todos estos siglos y que fue la mano derecha de Dios, Satanás mismo. Él tendrá su propia condenación, porque el infierno fue hecho para él, ¿no? En la Divina Comedia de Dante Alighieri, ahí pone que Satanás reina en el infierno. Pura nada. Será realmente el que más será atormentado y castigado por Dios, por haber hecho tanto mal a lo que más quería Dios, que es el hombre, y que todavía durante este siglo Dios permite que todavía reine en la tierra, porque es Satanás el que está ahorita reinando en la tierra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice precisamente eso: y todo el mundo está bajo el maligno, dice ese versículo. Dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de este personaje que ciertamente existe y hace tanta maldad, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él usurpa el trono de Dios temporalmente en este momento, y Dios se lo ha permitido por sus propósitos específicos, que bueno, ahorita para qué te los cuento, porque se nos está yendo el tiempo y no es el tema. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3, dice lo siguiente de lo que pasará con este personaje que en la prioridad de Dios pues tendrá que ser castigado. Dice: vi a un ángel, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante esos 1000 años Cristo reinará sobre la tierra. Satanás no estará aquí, y Cristo podrá poner lo que Él quiso poner desde el principio y que Satanás estuvo estorbando. Estará encarcelado en prisiones terribles durante esos 1000 años. Pero dice la Biblia que después será desatado, y dice que cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 27, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La batalla pues ciertamente durará solo un segundo, ¿no? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, el anticristo, que ya tenía mucho tiempo ahí, 1000 años, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es, las prioridades de Dios, pero hay una prioridad muy importante, y con eso vamos a terminar el estudio. La prioridad de cumplir la expectativa de los santos, de cumplir lo que Dios ha prometido a aquellos que sí pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Precisamente los cristianos vivimos con esa esperanza. Después de todo pasan los años y la muerte vendrá, pero esperamos nosotros la resurrección, o antes quizá de que venga Cristo, y no será nuestra muerte, sino que estemos con Él. La gran esperanza de la venida de Cristo a la tierra, en donde nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Aquí reinando en la tierra y después en aquella nueva tierra y nuevo cielo del cual habla Apocalipsis 21 y 22. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1:10, segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando habla de los santos, no está hablando de aquellos santos canonizados, que eso no viene en la Biblia para nada. Los santos son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Santos quiere decir apartado, y para Dios quiere decir apartado para las cosas de Dios. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón es una persona santa. Y hay muchos santos en la tierra. Los santos no son los que se fueron, son los que están aquí en la tierra. Y son las personas que han recibido a Cristo en su corazón. Y Él será glorificado en sus santos, en todos los cristianos que se gozarán con esa segunda venida. ¿Cómo responder nosotros a esta gloriosa expectativa de su prioridad, de que Él venga a la tierra para que Él vea que Él cumple sus promesas en todos los cristianos también? Pues 3 cosas rápidamente. No creyendo a los falsos profetas, a los falsos cristos que vienen por ahí diciendo, pues ya aquí está el Cristo, porque eso no será así, sino que se tendrá que cumplir conforme a las Escrituras. Lucas 21:8, que dice que no creamos en esos falsos cristos que andan por ahí, y ha habido por todos los siglos personas que dicen que yo soy el Cristo y ya llegué, y no es así. Pero número 2, el amar su venida. El estar siempre en la expectativa de que ese día puede ser hoy, en cualquier momento, en cualquier segundo, porque las promesas más básicas, las profecías más básicas ya se cumplieron. Israel ya está en su tierra desde 1948. Profecía cumplida por Dios. Ya estamos esperando que venga. ¿Y cuándo viene? No lo sé. Pero ciertamente vengo en breve, dice el Señor Jesús. Segunda de Timoteo 4:8, segunda de Timoteo 4:8 dice lo siguiente, ahí en segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquellos que están esperando ansiosamente que Él venga. ¿Te acuerdas ahí en 1 Corintios cómo se saludaban los cristianos en el primer siglo? Lo dice ahí en 1 Corintios 16:22. Maranata. No decían cómo estás o cómo te va o buenos días. Decían Maranata. El Señor viene. Y así se saludaban para enfatizar ese gran evento que está por suceder.
Y la tercera cosa que podemos nosotros hacer esperando su venida es ser vigilantes, porque Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. Lucas 12:40, Lucas 12:40, dice la palabra de Dios: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y número 4, otra cosa que podemos hacer es prepararnos. Prepararnos para ese evento. Nos preparamos para tantas cosas vanas que no tienen ningún valor. Y esta es la más importante. Dice 2 de Pedro 3:14. 2 de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí estamos esperando que el Señor Jesucristo venga? Sí vemos que Él dio ciertas profecías por cumplirse, y cuando esas profecías se cumpliesen, entonces vendré. Y realmente ya se cumplió todo, no hay nada que no se haya cumplido. Estamos solo esperando que sea el momento de Dios para que Él venga a la tierra y por fin arregle, por fin se manifieste y traiga juicio a aquellos que no quisieron, y traiga recompensa para aquellos que sí decidieron seguirlo como cristianos, seguidores de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pues gran esperanza que tenemos, maravillosa y gloriosa será su venida, y pues Dios, estamos preparados cuando tú quieras. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por darnos estas grandes promesas, promesas de tener una vida abundante aquí en la tierra, promesas de pasar la eternidad contigo, basado en lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, y al haberte aceptado es nuestro, y promesas de tu segunda venida. Vendrás a pagar retribución a aquellos que causaron tanta tribulación. Vendrás a que pasemos contigo la eternidad gloriosa, que no entendemos porque este cuerpo de muerte no llega a entender en toda su magnitud esas promesas maravillosas que tú tienes en la Biblia, pero que ciertamente se cumplirán. Y estamos muy esperanzados y muy deseosos y muy gozosos de tu segunda venida. Señor, que si hay alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que no le ha entregado su vida completa a Él, que lo haga ahora para que pueda gozarse de todo esto futuro. Y las personas que dijeron que iban a venir y no llegaron, que deberían de estar aquí para oír también este mensaje, pues que vengan pronto, que podamos salir a la calle y decirles
que ciertamente esto está por suceder muy pronto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este fue el discurso del Monte de los Olivos 2, pero a partir de la semana entrante vamos a los detalles. Bueno, ok, vienes, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿De qué color? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo? Lo veremos la semana entrante, allí en el capítulo 21 de Lucas, empezando en el versículo 9. Me parece extraño que el sermón de la montaña sea tan tarde en el libro. Bueno, este no es el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es donde dice bienaventurados, los bienaventurados es otro, y ese es al principio, capítulo 5 de Mateo. Este es el discurso en el Monte de los Olivos. Y sabes que no solamente está en Lucas, si te vas a Mateo, vemos que hay otros pasajes, en realidad lo habla constantemente. Aquí se centra en decirlo con mucho detalle. ¿Como cuánto tiempo antes de su muerte? No, aquí estamos hablando de horas antes de su muerte. Y no se lo está diciendo a nadie más que a sus discípulos. Porque no tiene caso decírselo. Dice la Biblia que no demos las perlas a los cerdos. No las apreciarían. Esto es para aquellos que tienen a Cristo y que saben de Cristo y que entienden la inmensidad de todo esto. Entonces los está diciendo a ellos, a nadie más.